con nuestra serie de exposiciones de fidelidad en el libro de Reyes. Y quisiera hacer un ejercicio con ustedes de completación de la frase. A ver si estamos... ¿qué tal están en este hermoso tema, este tema de los refranes? A ver, la primera es, dime con quién anda y te diré quién eres. Hay otra que dice, Dios los cría y ellos se juntan. Pensaba en estas dos frases para el tema de hoy, dime con quién andas y te diré quién eres, y Dios los cría y ellos se juntan, es porque reflejan una realidad que tiene que ver mucho con la fidelidad, y es el tema de la identidad. Tendemos a identificarnos con similares, con pares. Nuestra identidad nos obliga a buscar gente que se identifique con nosotros, que se parezca a nosotros, que de alguna manera nos dé un sentido de pertenencia, de comunidad. Esa es la razón por la que la gente se inscribe en clubes. Hace poco estaba con un amigo que tiene una moto y está en un club de gente que tiene motos exactamente iguales, de la misma marca, del mismo cilindraje, y pasean juntos y hacen actividades juntos. Y uno piensa en la gente, por qué la gente se une a equipos y se hacen hinchas de un equipo y todos quieren vestir la misma camisa. No voy a nombrar equipos para no crear polémicas, pero la gente busca identificarse. Y la identidad nos lleva a eso. Y igual ocurre con la moda, y uno por eso ve lo que llaman tribus urbanas, gente que viste de un mismo estilo, y escucha un mismo estilo de música. Nuestra identidad nos lleva a querer congregarnos, a querer pertenecer a algo, a identificarnos con algo. Y la mayoría de las veces, eso no es problema. Se reduce sencillamente a gustos y estilos. Algunos dirán, en algunos casos son malos gustos y malos estilos, pero no llega a ser problemático. O sea, que una persona se haga fanático del equipo de fútbol A, y haya uno que diga, a mí no me gusta el A y el B, simplemente genera ese tipo de problemas. Pero hay situaciones en las que tu identidad, la búsqueda de esa identidad y la gente con la que buscas esa identidad, sí puede ser algo realmente peligroso, algo crucial, algo de vida o muerte. Lo vemos en la gente que se identifica con grupos extremistas o grupos delincuenciales. Esa identidad es peligrosa. También lo es nuestra identidad espiritual, de fe. ¿Con quién nos vamos a juntar? ¿Con quién vamos a caminar? Porque la verdad es que la identidad está muy, muy ligada a quién es, con quién andas, y si no tienes claro eso, puedes terminar perdido. En el caso de la fe es importante que pienses, ¿con quién ando? Dime quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres. O Dios los cría y ellos se juntan. Y quería pensar, antes de pasar al texto de hoy, que pensemos algunas preguntas que tienen que ver con nuestra identidad y nuestra fe. ¿Tu vida realmente se identifica con Dios? O sea, ¿tu vida de verdad refleja que eres un creyente fiel? ¿Andas como un creyente fiel? ¿Con quiénes andas? Pensando en el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quiénes son las personas que se juntan a ti? ¿Quiénes son las personas que caminan contigo? ¿Son personas que también reflejan la fe y la gracia? Y quizás esta es una pregunta un poco más especulativa de pensar, pero imaginemos lo siguiente. Si Dios se aparece hoy frente a ti y dice que va a pasar el día contigo, ¿cómo tú crees que se sentiría Dios? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Habría temor, vergüenza, decepción? ¿Qué pasaría si tuvieses la certeza
Porque todos tenemos esa certeza y todos decimos, yo sé que Dios está conmigo, pero que ocurra físicamente. Que Dios se aparezca físicamente y dice, voy a pasar el día contigo, quiero estar en todas tus actividades, quiero hacer todo lo que tú haces contigo. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo crees que se sentiría Dios? ¿Qué piensas de eso? ¿Se sentiría Dios orgulloso? ¿Tú te sentirías orgulloso? ¿Dirías, no, Señor, dejémoslos para mañana? Dejémoslos para otro día cuando yo arregle algunas cositas y haga algunos negocios y ven cuando yo esté mejor preparado. Nosotros necesitamos, cuando hablamos de nuestra identidad, pensar en estas cosas. Cómo nos estamos viendo y cómo nos está viendo el mundo y cómo estamos viviendo nuestra fe y cómo estamos representando la fe cristiana. Hace un momento cantábamos una canción que tenía de alguna manera el llamado a que Dios, quiero que estés conmigo. Y todos queremos que Dios esté con nosotros. La pregunta es, ¿somos dignos de que Dios esté con nosotros? Porque hoy lo que quiero compartirles es una verdad que hay que considerar cuando decimos, Señor, yo quiero caminar contigo. Y es que Dios no se junta con desobedientes. O sea, todos quieren caminar con Dios, todos quieren que Dios camine con uno, todos quieren decir, Dios, acompáñame. Pero la verdad es que Dios no camina con desobedientes. Y eso es lo que vamos a ver hoy y quiero invitarles a buscar en el capítulo 13 del libro de Reyes. Este capítulo 13 es un capítulo que por un momento yo dije, vamos a contar 10, 11, 12, 14 y no incluir el capítulo 13. Porque es un capítulo interesante y Primero de Reyes, capítulo 13. Y en esta historia vamos a ver cómo se aplica esta idea de Dios no se junta con desobedientes, o dicho de manera positiva, Dios solo se junta con los obedientes. Y este es un relato interesante, es un relato de un conflicto con esa identidad de dime con quién andas y te diré quién eres. Trata de profetas que están luchando con su obediencia y lo vamos a ver en dos partes. Voy a hacer dos lecturas, es un capítulo largo, así que primero voy a hacer una lectura y lo vamos a ver como una primera batalla en la que se está pensando en la identidad, si Dios está conmigo o no, y después viene una segunda batalla. Así que quiero comenzar leyéndoles Primero de Reyes, capítulo 13, versos del 1 al 10. Y es este primer encuentro de un hombre que está descubriendo y va a descubrir que Dios no se junta o no anda con los desobedientes. Dice así: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel, en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso. Jeroboam, el personaje de la predicación de la semana pasada, este hombre que decidió por miedo desobedecer, se disponía a quemar incienso. El hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento, el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor
y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Este es este primer encuentro entre este profeta, que en todo el capítulo 13 no se dice cuál es su nombre. Es un profeta desconocido, solo se dice es un profeta que viene de Judá. Está Jeroboam. El domingo pasado en el capítulo 12, los últimos versos, veíamos que Jeroboam había decidido construir altares y había nombrado sacerdotes a dedo y estaba muy feliz haciendo el papel que no le correspondía, usando la autoridad que Dios le había dado de la manera inadecuada. Y este hombre entonces está ahí, se aparece este profeta y da una profecía contra el altar. Y el pasaje lo dice una otra vez, en obediencia a la palabra de Dios. Él lo está obedeciendo una y otra vez a la palabra de Dios. Y dice esta profecía que es una profecía que se va a cumplir unos 300 años después. No se iba a cumplir de inmediato. El rey Josías va a reinar unos 300 años después de este hecho y él va a cumplir exactamente lo que dijo el profeta. Va a tomar, no va a sacrificar personas, pareciese en un principio que dice, iban a hacer sacrificios humanos, pero lo que iba a hacer básicamente es iba a tomar de los sepulcros del cementerio, iba a tomar huesos de esos sacerdotes y los iba a echar sobre el altar. Eso en la cultura idolátrica de ese tiempo es una ofensa al altar, él lo hace totalmente inútil, lo profana totalmente. Y es una manera de demostrar el juicio. Pero eso va a ocurrir 300 años atrás. Así que este profeta debe haber tenido la expectativa de, ¿cómo van a saber que mi palabra es verdadera? Y ahí Dios le dice, y la señal de que lo que tú has dicho es verdad es que este altar se va a romper y las cenizas se van a esparcir. Así que yo me imagino que el profeta termina de decir eso y debe estar pensando que se rompa el altar ya, porque si no estoy en un problema. Porque tiene que cumplirse la palabra. Si no, la ley decía que podían matarlo por ser un falso profeta, se tenía que cumplir. Y en eso se da un duelo de poder. Jeroboam quiere demostrar que él es el rey y que nadie puede hablar contra su altar. Extiende el brazo para señalar a este hombre. Y todos conocemos la señal, la mano del rey, el brazo del rey es una señal de fuerza. Y el brazo se le queda visiblemente agarrotado, no sabemos si se le torció todo. Lo cierto es que le quedó en una posición que fue visible, que Dios estaba obrando ahí. Y el brazo se le queda paralizado y en eso el altar se rompe y se riegan las cenizas. Y eso también significaba un pequeño juicio contra ese altar. Al regarse las cenizas, todas las ofrendas que se habían hecho en ese altar quedaban contaminadas, quedaban inútiles. Esto es un juicio una lucha de poder. Este hombre quiere imponer su voluntad, este rey, y descubre en ese momento que Dios no se junta con desobedientes y no está a su favor. El brazo del rey queda paralizado y aquí vemos ese cambio tan milagroso que ocurre cuando Dios interviene en la vida de alguien. El rey poderoso, arrogante, ahora está pidiendo, por favor, haz algo, pídele a Dios que me restaure el brazo. Y aquí están pasando dos cosas cuando el rey dice en esos versos, en el verso 6, apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. Lo primero que está diciendo es, este profeta es profeta de Dios. O sea, está afirmando eso. Y lo segundo, está reconociendo que la autoridad aquí la tiene el profeta, no él. Él no pide directamente a Dios,
le pide al profeta. Aquel profeta que seguramente él quería agarrar para que lo torturasen, lo castigasen, lo metiesen preso, no sé. Ahora está reconociendo, este hombre tiene el poder de Dios, así que solo a través de él puedo yo ser restaurado. Él le pide al profeta, el profeta lo extiende, hace que su brazo se recupere. Y ahora Jeroboam intenta otra estrategia. Primero era la estrategia del miedo. Agárrelo, ahora es la de la hospitalidad. No, venga amigo profeta, venga a mi casa, yo le voy a dar una comidita, le voy a dar algo, usted ha viajado mucho y quiero que me acompañe. Y aquí el profeta dice algo que es importante porque tienes que tenerlo muy claro para entender todo el resto de la historia, especialmente el siguiente relato que va a seguir. El profeta le dice, no puedo ir a tu casa porque Dios me dijo que no puedo comer, ni beber, ni quedarme en nada. Es más, ni siquiera puedo devolverme por el mismo camino. Tengo que irme por otro lado. ¿Por qué? Porque en esa cultura, en la cultura del Medio Oriente, mucho más que en la nuestra, la hospitalidad es un símbolo de unión entre las personas. Si yo invito a alguien a mi casa, yo estoy diciendo, yo tengo una relación contigo, estamos y en ese contexto, aunque el rey fuese el enemigo más acérrimo del profeta, si el profeta entraba en la casa del rey, él podía estar convencido de que el rey no le iba a hacer absolutamente nada. Porque las reglas de hospitalidad decían, a tu huésped tú lo tienes que tratar con respeto, tienes que buscar su bienestar, porque tu honor está comprometido. Así que tú podías desearle la muerte, pero ese profeta, si iba a la casa del rey, podía estar seguro que no le iban a echar ni siquiera a purgante a la comida, que le iban a dar la mejor comida, que le iban a dar la mejor atención, aunque el rey quisiese matarlo. Porque era una señal de comunión y la hospitalidad es algo, de hecho, aún en el Medio Oriente, la hospitalidad es algo muy, muy valioso, compromete el honor de la persona. No iba a pasar lo que puede pasar en nosotros, que te pueden invitar a una casa y después de que te están dando la comida, mientras te están preparando la comida, van a la cocina y hablan mal de ti y te desean el mal y le echan más sal y pimienta a la comida. No, allá eso no es concebible, esa idea. Y por eso la orden de Dios es tan radical. Dios no quiere tener comunión con el reino del norte, con el rey, hasta que el rey se arrepienta. Y Dios le dice, tú eres mi mensajero y yo no quiero que tú te metas en eso. Otra vez, Dios le está diciendo, yo no ando con desobedientes, yo no me siento a la mesa con desobedientes, así que mientras no haya arrepentimiento, mientras tú no cambies, mi profeta ni siquiera va a tocar un vaso de agua o un pedazo de pan, de nada en el reino del norte. Eso es una declaración muy dura de parte de Dios, de decir, yo no quiero nada con ustedes. Así que el profeta agarra y se va, y este es el primer encuentro, y uno podría decir, wow, fue una victoria. Profeta de Judá 1, reino del norte 0. Acaba de demostrar contundentemente, él viene de Dios, está caminando con Dios y va a hacer la voluntad de Dios y está obedeciendo a Dios. Y esa es la escena en la que todos queremos vivir, en la que Dios nos manda a hacer algo y sentimos el respaldo de Dios y sentimos que Dios nos acompaña y sentimos que todo marcha de mil maravillas, el favor de Dios está con nosotros. Pero la vida no es así. Y viene la segunda escena. Y esta es una escena, este es uno de los pasajes más curiosos de la Biblia. Y es del 11 al 32. Y quiero leerlo. Es justo lo que pasa después. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día. Y lo que le había dicho al rey. Su padre les preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó, aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre.
de Dios, lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Lo que les había dicho, Dios no se junta con desobedientes. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno, y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo: ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Luego el profeta les dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. En cuanto lo hicieron, el profeta salió y encontró el cuerpo tendido en el camino, con el asno y el león junto a él. El león no se había comido el cadáver, ni había despedazado al asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad e hicieron duelo por él, clamando: ¡ay, hermano mío! Después de enterrarlo, el profeta les dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios y pongan mis huesos junto a los suyos, porque ciertamente se cumplirá la sentencia que, en obediencia a la palabra del Señor, Él pronunció contra el altar de Betel y contra todos los santuarios paganos que están en los montes de las ciudades de Samaria. Esta historia no es ya no es tan victoriosa para el hombre de Dios. Esta historia es mucho más extraña y quiero mostrar algunas cosas que pasan en esta historia, y es: aquí ya no es un duelo entre el rey y el profeta, es un duelo entre profetas, entre un profeta viejo y un profeta más joven, entre el profeta de Judá y el del norte. Y esta es una prueba que se le presenta a este profeta de Judá. Él se está enfrentando aquí a una situación que quizás se parece más a nuestra vida. Cuando las cosas ya no son tan cómodas y cuando ya no es tan divertido todo y cuando ya no estamos sintiendo tanto poder y tanta bendición. Quiero aclarar, la frontera de Judá hasta Betel está aproximadamente 20 kilómetros. Hay 20 kilómetros, así que este hombre tendría que haber hecho una caminata de unos 30, 40 kilómetros en ayunas para cumplir la voluntad de Dios. Llegar a Betel quizás lo hizo muy temprano en la mañana, quizás desayunó así justo en la línea limítrofe de... Ahí comió, tomó su último sorbo de agua y se lanzó al territorio del norte, llegó hasta Betel. Una caminata de 20 kilómetros, eso puede ser una caminata a buen paso, pueden ser 3, 4, 5 horas. Lo hizo temprano, así que llegó a buena hora del día. Ahora está devolviéndose.
ya quizás es horas de la tarde, ya le ha pegado el sol del mediodía, ya le ha pegado el hambre y ya la cosa quizás ya, esta orden de Dios no parece tan lógica, eso de que no coma, pero aunque sea una coquita con una frutica, agua. Y dice que él ya no estaba en movimiento, estaba sentado bajo un árbol cuando lo encontró el hombre de Dios. Y de hecho mucho tiempo después, no sabemos, no podemos saber exactamente qué ha pasado, pero sí es evidente que este hombre, este profeta está probado, está siendo probado. Y viene este profeta más anciano y parece que él tiene dudas sobre lo que pasó en Betel. Y él decide hacer una prueba al profeta. Y básicamente la prueba tenía estos enunciados. Si esta profecía es cierta, si yo invito a este hombre y este hombre está guiado por Dios, él me va a rechazar la invitación y va a continuar su camino. Esa es la primera opción. Que el profeta fuese terco y dijese no voy, chao, y se va. La segunda opción es que el profeta aceptase volver con él y en algún momento, después de aceptar la invitación, el profeta muriese. Eso también iba a confirmar que esa sí era palabra de Dios, porque la palabra de Dios, si la desobedeces, tiene consecuencias. Y él dijo, bueno, si lo invito y me acepta y se muere, uy, qué lástima, si era verdad palabra de Dios, lástima que se murió. Por eso no pueden probar a la gente así, no jueguen con la vida de las personas. Y esa era la opción. La otra opción era que el profeta aceptase, fuese, comiese, recogiese sus cosas y se fuese a su casa. Y eso iba a decir, no era mensaje de Dios, porque sencillamente estaba haciendo algo contra lo que Dios había hablado y no le pasó nada. El profeta decide hacer esa prueba. Y resulta que están comiendo. Aquí en la NBI dice, entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado, así dice el Señor, has desafiado la palabra. Pero en el original es literalmente, están comiendo y el profeta anciano le grita, empieza a gritarle. Y quizás es porque no era un mensaje que él quería dar. Y ya les voy a explicar por qué. Pero es que le grita y le dice, has desafiado a Dios y por eso vas a morir. Y vas a morir de una manera deshonrosa. Es deshonrosa en el sentido de que su cuerpo no va a descansar con sus antepasados. Y eso dentro de esta cultura es algo importante, morir y ser enterrado en las tumbas de tus padres. Es tan importante que piensen que cuando leemos el relato del Éxodo, José le dice a sus hermanos, cuando muera, guarden mis huesos y llévenlo a mi tierra. Eso era muy importante para ellos. Y el castigo, la disciplina es, morirás y no serás enterrado con tu parentela. De alguna manera, es decir, quedas excluido de tu descendencia, quedas excluido de tu familia, porque obviamente si no lo enterraban en la tumba de sus ancestros, significa que no iba a estar unido a ellos en su muerte. Le dice eso, y yo no sé, el relato no nos dice qué pasó aquí, pero simplemente el hombre de Dios agarra, se monta, le emparejan un asno y se va en el asno. Y aparece el león y lo mata. Y esta es un relato muy interesante, porque es otra vez Dios confirmando, soy yo el que está detrás de todo eso. Porque sencillamente un león, una fiera, eso podría ser algo normal en el camino. Pero un león que mate pero no coma y se quede cuidando el cadáver y cuidando al asno, ya uno dice, aquí hay algo milagroso. Y esa señal es la que este hombre, por fin el profeta anciano entiende y dice, uy, ¿saben? Si era palabra de Dios, lamentablemente mi prueba como que le salió cara a este profeta y ahora está pagando las consecuencias y vuelve, busca el cadáver, lo recoge y aquí hace algunas cosas que dan a entender que hubo algún tipo de arrepentimiento o actitud de cambio en este profeta. Lo primero, lo coloca en su tumba. De alguna manera está diciendo, yo estoy adoptando a este hombre que fue humillado, lo estoy adoptando en mi familia
y yo quiero compartir el destino con él. Y lo interesante es que cuando vemos en el segundo libro de Reyes que se cumple esta profecía, llega Josías, va a sacar los huesos de las tumbas para echarlos en el altar, y cuando dice, ¿de quién es esta tumba? Esta es del profeta y del profeta anciano, y dice, déjenlos en paz. O sea, él de alguna manera aseguró que sus huesos no fuesen profanados también cuando se cumpliese la profecía. Pero dice que se lamentó eso de que dice que clamando, ay, hermano mío, eso es como enunciar el título de una canción que se cantaba en los funerales. Es decir, lloró al profeta, y ahí uno queda con la duda de que quizás este hombre se dio cuenta de que su duda trajo consecuencias para él y para este profeta que murió lejos de su tierra, separado de su familia. Y ahí queda con esa, Dios no camina con desobedientes. Esa es como que quedó ahí esa idea. Ahora, estos dos relatos, el relato de un momento en el que todo va bien y parece que Dios me está respaldando y parece que voy bien, todo me sale bien y Dios respalda todo lo que hago. Y ahora este otro relato en el que el mismo personaje, con las mismas instrucciones, se deja engañar y termina pagando altas consecuencias. ¿Qué puedes sacar de todo esto? ¿Qué podemos sacar de estos dos relatos? Además de esa idea central, Dios no camina con desobedientes. Creo que hay dos ideas que sería importante que atesoremos esta mañana. La primera, Dios no se contradice. O sea, Dios no tiene contradicción en su palabra, Dios no tiene contradicción en sus órdenes. Y eso es algo que nosotros tenemos que asumir al extremo, con terquedad. Dios no se contradice. Si Dios quiere que yo sea santo, yo voy a ser santo todo el tiempo. Aun aunque las circunstancias, aunque las formas me digan que puedo hacerlo de otra manera. Cuando Dios te dice haz las cosas de una manera, hazlas de esa manera. Ahí no puedes ser creativo. Y piensen en el profeta. El profeta contradice la voluntad de Dios al ser autocomplaciente. Este hombre seguramente ya estaba cansado, seguramente ya tenía sed, seguramente ya el sol le había quemado mucho, en ese tiempo no hay bloqueador solar, así que está cansado, ha caminado. Y llega ese momento en el que tenemos que cuidarnos de la autocomplacencia, de empezar a creer que podemos acomodar la voluntad de Dios un poco a nuestro favor. Y él se deja engañar por eso. Él piensa, bueno, este también es profeta. Me está diciendo que fue un ángel el que le dijo. No, yo voy a decir que eso es verdad y esta es la verdad que yo quiero escuchar. Cuidado con la autocomplacencia. La autocomplacencia que viene cuando empezamos a acomodar la voluntad de Dios y decir cosas como, bueno, es que esto que yo estoy haciendo no es exactamente robar, porque es que mi jefe tiene mucha plata y él también, y empezamos a darle vueltas a los mandamientos y empezamos a darle vuelta a la voluntad de Dios. Y bueno, mira, es que yo no estoy siendo chismoso, yo lo que estoy es desahogándome. ¿Han oído esa frase alguna vez? Yo no estoy hablando mal de esta persona, simplemente es que estoy expresando mi molestia, pero no la vas a confrontar, simplemente quieres descuartizarla frente a un tercero. Esto no es una mentira, esto es una omisión voluntaria y un ajuste relativo de la verdad para que no ofenda. Pero la palabra es clara, no mentirás, habla verdad en todo tiempo. Empezamos a ser autocomplacientes. Y ten cuidado cuando empieces ese camino de reflexión, porque Dios no se contradice. Cuando Dios dice ser santo, es porque quiere que seas santo. Cuando Dios dice vive en verdad, es porque quiere que vivas en verdad. Dios no se contradice. Este es el caso de la aplicación de Deuteronomio 13,
versos 1 y 4, que es un pasaje que está muy ligado a esta historia. En Deuteronomio dice: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de este profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Le está diciendo: mire, el problema no es que se cumpla la señal. El problema no es que yo me pare y diga: yo profetizo que van a llover gatos y perros, y salen ustedes y empiezan a caer gatos y perros. Eso no es señal. Él dice: tienen que tener cuidado, porque si, aunque se cumpla la señal, y eso lleva a violar la voluntad de Dios, entonces es una trampa. Porque Dios no se contradice. Dios no te puede decir hoy: yo quiero que tú seas una persona íntegra, y mañana te va a decir: puedes bajar un poquito la moral, acepta algunas cosas, ve algún tipo de película, escucha algún tipo de música, ten algún tipo de relación, no importa, yo todavía estoy contento contigo. Dios no se contradice. Cuando Dios nos habla en su palabra, eso es lo que nos está diciendo. Y cualquier tipo de complacencia es peligroso. Y aquí nota aparte, esa es la importancia de pertenecer a un grupo de vida, de asistir a la iglesia, de caminar con otros creyentes para poder entender y discernir qué es lo que Dios quiere para mi vida. Porque si no, nos podemos enredar. El profeta anciano es la otra parte de cómo nosotros podemos olvidar que Dios no se contradice. Y a mí me parece que este hombre se había acomodado y nosotros nos acomodamos. Él vivía en el reino del norte. Él oía la historia de lo que estaba haciendo Jeroboam y parece que no le molesta. Parece que su preocupación es simplemente decir: hey, ¿este tipo será un profeta de verdad? Parece que él no se da cuenta que lo que acaba de hacer era en Betel va conforme a la voluntad de Dios. Y este hombre no parece tan interesado en eso. Parece que se ha acomodado a la cultura del pecado. Te empiezas a acomodar a este mundo y al pecado cuando empezamos a tener pensamientos como: uy, yo creo que Dios es exagerado con eso de decir siempre la verdad. Cuidado con esas frases. Cuando empezamos a creer que la palabra de Dios es exagerada o quizás está fuera de contexto, o la frase es que los tiempos han cambiado, quizás nos estamos acomodando. Quizás estamos empezando a no ver las cosas como Dios las ve. Y eso es peligroso. Y parece que eso fue lo que le pasó a este hombre. Este hombre, si hubiese sido un hombre que hubiese estado, no sé, tal vez estaba jubilado ya, pero él hubiese dicho: bien, eso era lo que tenía que pasar, ese altar tiene que caer, ese juicio se tiene que dar, porque este es un hombre de Dios. Y déjame, sé que no puedes comer, sé que no puedes ir, pero yo voy a caminar contigo hasta Judá para bendecirte. Pero no, parece que lo cuestiona, que dice: no, yo no sé, yo creo que a mí no me cuadra tu historia. Te voy a probar porque es que a mí me interesa más demostrar que yo soy más listo que tú. Cuidado con la acomodación. La acomodación viene cuando empezamos a sentir que el clima a nuestro alrededor está cómodo y que lo que está pasando a nuestro alrededor no es tan malo. Pregúntate, ¿tú crees que Dios ha exagerado con su ley y sus mandamientos para tu vida? ¿Tú crees que Dios está siendo excesivamente riguroso? ¿Que se le pasó la mano al exigirte santidad, obediencia? Si piensas eso, yo te invito a que ores y seas sincero y decirle: Señor, yo me estoy acomodando, yo estoy empezando a creer que tú te contradices y que ahora tú tienes que cambiar tus leyes para mi vida, para que yo pueda vivir mejor. Oh Señor, yo creo que hay cosas en las que yo me tengo que arrepentir. Entonces lo primero es eso: Dios no se contradice. Pero lo segundo que vemos aquí
es que las señales, las pruebas, no son la marca definitiva del poder de Dios. Lo es tu fidelidad. Aquí lo que marcó el punto de quiebre y el destino de este profeta, de ambos y del reino, no fue la señal, fue la fidelidad. Y esto es importante, porque al igual que en estas dos historias, van a haber días en los que tú vas a sentir que Dios va claramente delante de ti. Y que tú dices cualquier cosa y es Dios diciendo amén. Y tú lo vas a oír y lo va a oír todo el mundo. Y tú vas a decir gloria a Dios. Cuando eso ocurra en tu vida, no te confundas. Las bendiciones no son señal de que Dios está obrando a favor tuyo. Son simplemente señales de que estás siendo bendecido. Lo que determina la bendición en tu vida es tu fidelidad, tu obediencia. No confundas esas cosas, porque a veces te puede ir bien en el trabajo, te puede ir bien en la vida y tu corazón se puede estar enfriando y alejando de Dios a una velocidad aterradora. Cuando te vaya bien en la vida, simplemente dale gracias a Dios, pero preocúpate por seguir caminando en fidelidad. Pero van a haber otros momentos, y hasta ahora esta es mi experiencia empírica, son la mayoría de las veces en las que no sientes ese respaldo, no sientes que todo marcha bien. En esos momentos en el que estás cansado y te empiezas a preguntar, ¿de verdad el Señor quiere esto para mi vida? ¿No se le habrá pasado la mano? En esos momentos de duda, no te desprecies, porque un desierto en tu vida tampoco es señal de que no tienes el favor de Dios. Un desierto en tu vida puede ser el lugar donde Dios se va a encontrar contigo y donde Dios quiere caminar contigo. Lo que va a marcar otra vez el favor de Dios es tu fidelidad en el desierto, tu fidelidad en la abundancia. No son las cosas. Y a veces nosotros lo confundimos. Piensa en el vocabulario que a veces tenemos. No, él es bendecido por Dios porque tiene una casa grande. Eso no significa nada. No, es que Dios lo está bendiciendo porque le dio un buen trabajo. Eso no significa nada. No, es que Dios lo ha bendecido porque está ganando mucha plata. Eso no significa nada. Eso solo significa que le está yendo bien en la vida. Los comentarios deberían ser: Dios le está bendiciendo porque Él está fiel en la palabra. Él está fiel en la oración. Él está fiel en cumplir e identificar su misión en el reino de Dios. Eso debería ser. Y lo demás sí. Y además, Dios lo ha bendecido con un buen trabajo. Y además, Dios le ha dado tal o tal cosa. Pero eso no deberíamos confundir las cosas. Bendición con favor de Dios. Porque lo que marca el favor de Dios es nuestra fidelidad. A tal punto que aquí se está cumpliendo el pasaje de Mateo 7, que lo leyeron en el tiempo de adoración, y quiero leer nada más los versos 21 al 23. Y esto nos ayuda a entender un poquito qué pasó con el profeta anciano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Wow, aquí está diciendo que mucha gente que fue a la iglesia, mucha gente que tuvo buenos trabajos, mucha gente que hizo grandes cosas en la iglesia, un día Dios le va a decir: aléjate de mí, yo no te conozco, hacedor de maldad. Y la razón es porque no hicieron la voluntad de Dios. No confundas las bendiciones en tu vida con la obediencia que Dios demanda de ti. Debería ser lo principal. Así que quiero terminar recordándote: si hoy te está yendo bien, si hoy Dios te ha regalado un buen trabajo, te ha regalado una buena familia, te ha regalado la oportunidad de estar cómodo y de tener buen tiempo,
No te dejes confundir con eso. Preocúpate en obedecer a Dios. Y agradece, dale muchas gracias por todo lo bueno que te ha dado. Pero no confundas las cosas buenas con el sello de aprobación de Dios. El sello de aprobación de Dios no se pone sobre tus bienes materiales, se pone sobre tu obediencia. Pero tal vez en este momento tú estás cansado, tienes hambre, te sientes solo, sientes que ya no puedes dar un paso más y te sientes en el peor de los desiertos y sientes que todas las puertas se han cerrado. No te desprecies en eso, no confundas que ese desierto es exactamente desaprobación de Dios. Simplemente estás en un mal momento porque vives quizás en una mala situación, en un mal entorno. Preocúpate nuevamente por tu fidelidad a Dios, no por las cosas que puedas conseguir. Y quiero terminar orando y quiero que tú termines pensando en centrarte en la obediencia. Y quiero leerte un pasaje de Filipenses, capítulo 2, porque creo que es un pasaje que debemos repetirnos una y otra vez. Trata sobre nuestro Señor, pero creo que le da este punto que les estoy mostrando en este momento. Dice Filipenses 2, capítulo 5 al 11, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La exaltación de Jesús no vino por los milagros, no vino por las sanidades que hizo, vino por su obediencia. Eso es algo a lo que nosotros deberíamos aspirar y decir, Señor, ahí yo quiero, como dice este pasaje, quiero considerarte así. Quiero, Señor, que tú seas siempre mi modelo, de que no son mis bienes, no son mis logros, sino es mi obediencia lo que señala el favor tuyo en mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú siempre eres el modelo para nuestras vidas. Porque no hay ninguna ley, ninguna demanda, Señor, que tú haces a mi vida, que tú no hayas cumplido, que tú no hayas modelado en perfección, que tú no hayas completado, Señor. Así que aunque hoy yo pueda estar cansado y muchas de las personas que están aquí puedan estar cansadas, desilusionadas, abatidas, podemos tener la seguridad, Señor, de que tú nos entiendes, de que tú sabes cómo ayudarnos, de que tú sabes cómo sostenernos, Señor. Y Señor, si también hay personas aquí que tienen tantas cosas que agradecer, ayúdales a enfocarse en ti, Señor. Que lo que tú quieres es obediencia, voluntad, fidelidad, Señor. Que así como tú, Señor, no hiciste como punto de tu exaltación tus obras, tus milagros, tu poder, sino tu obediencia y tu humillación, Señor. Nosotros podamos ser humildes y agradecerte cuando estemos bien o estemos mal. Podamos reconocer, Señor, tú eres santo. Y tú eres santo porque tú fuiste obediente, Señor, no por lo que hiciste. Y nos llamas a vivir de esa manera a nosotros, a ser santos y obedientes, no por lo que podamos tener o dejemos de tener, sino por la manera en la que te obedecemos. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí presentes.
a vivir en obediencia, a anhelar ser obedientes porque entendemos que tú caminas con aquellos que te obedecen, Señor. Que tu voluntad está a favor de los que te obedecen, Señor. Que tu amor, tu compañía, tu sanidad, tu santidad está con los que son obedientes a ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y aún tener temor, Padre. Si hemos querido ser autocomplacientes, si hemos creído que podemos asumir que tú eres el Dios que se contradice, que cambia las leyes, que cambia las normas, que cambia los estándares de santidad para que nosotros estemos cómodos y seamos felices. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que tus mandamientos son exagerados y que deben ajustarse. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, aún a ser tercos a la hora de pensar en tu santidad y en nuestra obediencia. Te lo suplico, Señor, en tu nombre precioso. Amén, Señor.